Hola, soy Víctor Fabricio Gravito Chávez. Hoy les vamos a presentar la vida y obra de Georgette Philippard. Espero sea de su agrado. Georgette Marie Philippard Travers. Nació en París el 7 de enero de 1908. Sus padres fueron Alexandre Philippard y Marie Travers. Un dato curioso, Georgette no conoció a su padre, debido a que él estuvo en el ejército francés desde 1906. Por tal motivo, su abuelo materno le puso su apellido Travers. Además, su madre era menor de edad. Por todas esas razones, sus padres no llegaron a casarse. Sin embargo, al fallecer su padre, Georgette se entera de una carta testamentaria en la cual su padre admite a Georgette como su hija, dándole el apellido Philippard. A los 6 años, en 1914, le diagnosticaron tuberculosis en una de sus piernas. Sin embargo, debido a la Primera Guerra Mundial, ella fue enviada a Bretaña con unos familiares. Georgette desde pequeña fue enviada a Bretaña, donde realizó sus estudios primarios y secundarios en la Escuela Savigny de Vitre de la Inspección Académica de Rennes, culminando sus estudios secundarios en el año 1922. Después de culminar sus estudios secundarios, regresa a París para trabajar de costurera con su madre. Junto con Madame Birot y Madame Lambin constituyeron el Grupo Real, donde diseñaban vestidos exclusivos para las reinas de Europa. Luego viaja a Londres para continuar con su formación académica de violonchelo. Ya en el año 1924 regresa a París para seguir con sus estudios por las noches, recibiendo clases de música y español. Su historia de amor de Georgette Philippard y César Vallejo nació en silencio, entre miradas de cómplices de una ventana a otra ventana. Georgette conoció de una manera muy curiosa a César Vallejo cuando tenía 18 años en mayo de 1926, aunque solo lo conocía de perspectiva lejana, sin ninguna comunicación. En ese momento Vallejo ya mantenía una relación con Henriette Meisel. Ya en pleno invierno, en 1927, en febrero, Georgette se encuentra por fin frente a frente con César Vallejo, donde le hace una invitación para tomar un café. En ese entonces, ellos ya tenían una buena comunicación, pero María Travers, su madre de Georgette Philippard, se oponía a la relación entre ellos, ya que decía que Vallejo no le iba a ofrecer ninguna seguridad económica para su hija. Pero cuando su madre de Georgette cae enferma y fallece el 12 de noviembre de 1928, Vallejo le visita y le brinda sus condolencias y le propone iniciar una vida juntos, aunque Georgette no respondía hasta recibir una herencia de alrededor de 1.280.000 francos y consecuentemente inicia una convivencia con César Vallejo. En septiembre de 1929, debido a que Vallejo inicia sus estudios acerca del marxismo, decide viajar por segunda vez a la Unión Soviética, pero ahora acompañado por Georgette. No solo viaja a Rusia, sino también a países y ciudades europeas, todo esto financiado por la escritora. En 1924, continuó sus estudios en horarios nocturnos. 2 años más tarde conoció a Vallejo solamente de vista, pues como la misma Georgette menciona, Vallejo mantenía una relación con otra persona. En 1925 se inicia una de las etapas más hermosas de su vida, pues una vidente lee su destino y le anuncia que su príncipe azul era un hombre que venía de muy lejos, que había cruzado mares, un hombre feo pero de un ser luminoso. Era él el que le iba a tener siempre primero en su mente. El famoso y esperado príncipe azul era nada más y nada menos uno de los hombres que al transcurrir el tiempo se convertiría en una preeminencia de la literatura universal, César Abraham Vallejo Mendoza. El poeta ya había llegado a París un 13 de julio de 1923 y se encontraba trabajando en la gran jornada iberoamericana, donde residía al frente de la casa de Georgette, donde le veía a través de su ventana.
Vallejo siempre la miró con mucho cariño, con mucho amor, pues le pareció una joven muy hermosa. Y Georgette, que era una joven de 7 años, le causó una gran impresión. En pleno invierno parisino, en febrero de 1927, al caer una noche, Georgette conoció a Vallejo. Estábamos en la calle Monsupier. Vallejo, quitándose el sombrero, me saluda y veo una gran luminosidad blanca azul alrededor de su cabeza. En mayo de 1930, Georgette y Vallejo viajaron a España, con ocasión de la reedición de Trilce, que Juan Larrea ha dado a conocer a Jorge Benjamin y Gerardo Diego. 2 viajes a la Unión Soviética, reuniones en créditos sospechosas. Ese año determinaron la expulsión de Vallejo del país galo el 2 de diciembre de ese año. Aunque el gobierno francés le concede un plazo de casi 2 meses para abandonar el país, Vallejo y Georgette viajaron a España el 29 de diciembre y llegaron a Madrid en víspera de Año Nuevo. En España, Vallejo y Georgette viven las peores condiciones económicas, fundamentalmente porque sus obras de carácter marxista son rechazadas sistemáticamente. Vallejo salva a duras penas dicha situación realizando traducciones. En enero de 1932, Georgette regresa a París con la finalidad de arreglar la situación de Vallejo. En su país se encuentra que su casa ha sido intervenida por la policía secreta. Georgette Vallejo cae enferma y luego de una delicada operación quirúrgica se restablece en la casa de reposo. Georgette Philippart y César Vallejo, después de 6 años de convivencia, llegan a contraer matrimonio civil, para ser exactos el 11 de octubre de 1934 a las 11:15 de la mañana en la municipalidad del distrito 15 de París. Ambos consideraban que lo que a ellos les unía era la poesía y el narcisismo. Los testigos de su matrimonio fueron Ismael González de la Serna y su esposa Susan Putois. Los últimos años de vida para Georgette Philippart significaron soledad. Su única compañera era Rosa Espinosa, quien fue su empleada del hogar, que le prestó atención gratuita. El caso de Georgette Philippart comienza una mañana del mes de noviembre de 1978, cuando ella rueda por las escaleras a los 70 años de edad, dejándole graves consecuencias en su salud. Siendo hospitalizada por hemiplegia parcial, accidente cerebrovascular y arteriosclerosis senil, en Maison de Sante, una clínica de la Sociedad Francesa de Beneficencia, el 3 de diciembre de 1984 a las 5 de la tarde, entra en coma. Tenía paralizado medio cuerpo, sufría complicaciones respiratorias, renales y un edema pulmonar. Los últimos meses de vida para Georgette Philippart fue pasarla confinada en una silla de madera. Su rutina era de la casa a la clínica y de la clínica a la casa, sin silla de ruedas y sin dinero. Las pasó bajo una carpa de oxígeno. Esa muerte de Vallejo, Georgette no fue más que una mujer fuerte al pasar tantos días de agonía con su amado. Se sabe que Vallejo cayó enfermo y estuvo varios días con fiebre. Ella no tenía el apoyo que correspondía de los médicos, ni de las enfermeras y del doctor peruano que le estaba atendiendo a Vallejo. Y como sabemos, Georgette fue una mujer que desde su infancia vivió donde ella no estaba acostumbrada a pedir nada a la gente, ni siquiera pedir ayuda. Entonces eso la limitó a poder pedir esa ayuda que necesitaban para poder internarlo a Vallejo en una clínica. Por ese amor que Georgette le tuvo a César Vallejo, ella preservó el legado del poeta. Lo mejor de todo es que Georgette dedicó todos sus esfuerzos para que la obra literaria del poeta peruano se convirtiera en un bienestar universal. En noviembre de 1978, a los 70 años de edad, Georgette rueda por las escaleras de su casa, donde terminó con una hemiplegia parcial, un accidente cerebrovascular y arteriosclerosis senil. El 3 de diciembre de 1984, a las 5 de la tarde, entra en coma. Sufrió de complicaciones respiratorias, pulmonares y renales. Fallece al día siguiente.
en la madrugada del 4 de diciembre. Antes de morir, Georgette había decidido que su cuerpo sea sepultado en suelo peruano. Así las enfermeras se dieron una tumba en el cementerio de la Planicie en La Molina, donde se sabe que hasta el día de hoy ella descansa. La primera obra que escribió Georgette fue Masquechaux, Máscara de Cal, en el año 1964, lo cual es dedicada a Vallejo y a su madre. La segunda obra fue Apuntes biográficos sobre poemas en prosa y poemas humanos en el año 1968, donde hace valiosas aclaraciones de la vida y obra de Vallejo. Y en el año 1978 escribió Allá ellos, allá ellos, allá ellos, donde la critican severamente los amigos y estudiosos de Vallejo sobre su libro de corte autográfico. El 24 de abril de 1976, la revista española Triunfo publicó una entrevista a Georgette Philippart. Esta se llamó Como una estela de tu muerte. En esta entrevista ella habló sobre cómo era Vallejo con ella. Además, habla cómo somos los latinoamericanos con respecto a los europeos. Ella creía en la predestinación, y que cuando entró al colegio con 11 años, ella soñaba con un príncipe cantador, que vivía en Sudamérica y era poeta. También dice que si ella hubiera visto a esa muchacha soñando por un poeta, hubiera dado razón a la mitad de profesores que la tenían por retrasada mental. Georgette hace un enfoque a su relación con Vallejo y también a lo que pasó después de su muerte. En mi punto de vista, Georgette se notó un poco repetida con respecto a su relación con Vallejo. Además, ella señala que ninguno de los cercanos a Vallejo lo querían en realidad. Ella sí amaba a Vallejo, pero él la llevó a perder todo el amor que sentía por él. Ella escribió 30 poemas dedicados a Vallejo. Uno de ellos es este: severamente bautizada por mis trenzas, lejos de mí me voy. Todas las horas de mi vida en sus pequeños ataúdes como una estela de tu muerte. En mi perspectiva, ella quiere decir que con la muerte de Vallejo se va parte de su vida. Y es comprensible, ya que siempre lo cuidó y a pesar de que lo dejó de amar, siempre estuvo para él. Muchas gracias. Impresiones de autores acerca de Georgette. En su libro Confieso que he vivido, en efecto, Neruda presenta a Georgette como una tirana malgeniada, hija de una conserje, o sea, una guardiana de edificio, lo cual está muy lejos de la verdad, porque ella fue hija de una costurera. Neruda también refiere que Vallejo a solas era una persona alegre, extrovertida, pero cuando estaba presente su mujer, él cambiaba completamente. Se le veía apesumbrado e incluso malhumorado. La tirria de Neruda llegó al extremo de afirmar que en el segundo congreso de escritores antifascistas en defensa de la cultura realizado en plena guerra civil española, Georgette le caía antipática a todos los escritores asistentes a ese evento. Sin embargo, Octavio Paz afirmó en alguna ocasión que Georgette era la persona más hermosa que había en ese congreso. En todo caso, las referencias de Neruda me parecían ligeras, puesto que el chileno no fue íntimo amigo de los Vallejo, solo se conocían de manera ocasional.